El día de hoy, mi grupo de trabajo, Paola Feria, Holman Vargas y quien les habla, Jessica Torres, estudiantes de la Escuela Superior de Nocaima, Grupo 1B, les exponemos las diferentes escuelas psicológicas. La primera escuela psicológica que encontramos es el estructuralismo. Esta escuela surgió en el siglo XIX. El estudio de esta escuela es la estructura de la mente, o sea, de la conciencia humana. El método que utilizó es la introexpresión. Es una mirada interna propia a nuestros estados mentales, situación que vivimos a diario con nuestra familia. Los tres métodos importantes que utiliza son la sensación, la imagen y los sentimientos. La sensación es la impresión que produce el nervio a nuestros sentidos al tocar o palpar algo. La imagen es la representación visual de algo y los sentimientos que son el estado de ánimo que tenemos hacia una persona emocionalmente. Representantes: Wilhelm Maximilian y Edward Tickerney. Hola, mi nombre es Paola Feria. Estamos aquí para hablar de una de las escuelas de psicología, el funcionalismo. El funcionalismo nace en el siglo XIX. Su mayor exponente fue William James, el cual se dedicó a estudiar la mente y su función. Él decía que la mente tenía mecanismos propios para resolver sus conflictos internos. También decía que la mente ayudaba a la conciencia a enfrentarnos al ambiente y a la supervivencia. El método explorativo que utilizó fue el método de la observación, el cual consistía en observar a cada individuo en su entorno y su comportamiento. También decía que la conciencia es un fluir de cosas y situaciones cambiantes que son útiles para la vida. Decía que dos características eran importantes: los hábitos y las emociones. Los hábitos generaban facilidad de aprender en el sistema de estudiar, aprender a tocar guitarra. Las emociones te ayudan a ver cómo reaccionas frente a ciertas situaciones como sustos, alegrías. Básicamente ese es el estudio de la mente y ese es el funcionalismo, según William James. El turno ahora es para el psicoanálisis. El psicoanálisis nace en el siglo XIX. Uno de sus mayores exponentes fue Sigmund Freud, el cual era especialista en el sistema nervioso. Él inició el estudio del subconsciente, dado que sus pacientes no tenían mejoría con la medicina convencional y seguían enfermos de ansiedad y emocionalmente. Él intentó con la hipnosis. La hipnosis no le funcionó o no le gustó el proceso y siguió con la relajación del paciente. En el instante de relajación, el paciente iniciaba a contar su historia, sus vivencias, sus emociones, su diario vivir. Y Sigmund Freud se dio cuenta que mucho de las emociones y de la ansiedad se debían a problemas no tratados de la infancia. El método que utilizó fue observación clínica, relajación, hipnosis. Básicamente ese es el psicoanálisis según Sigmund Freud. La cuarta escuela psicológica que encontramos es el conductismo. Esta escuela surgió en el siglo XX y trata y estudia la conducta del ser humano. El método que utiliza esta escuela es el método experimental, que consiste en observación, descripción y explicación. Este estudio concluye que el comportamiento humano se da gracias a dos elementos esenciales, que son el estímulo, factor que desencadena un cambio, y la respuesta al estímulo, que es la variable externa observable. Sus representantes: Ivan Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. La quinta escuela psicológica es la Gestalt. Esta escuela surgió en el siglo XX. Estudia los procesos psicológicos que se dan en nuestra mente. Un ejemplo de ello es la percepción, que indica que nuestra mente llega a solucionar problemas nuevos que se le presentan. Los dos métodos que utiliza esta escuela son la introducción y la observación, que consiste en observar y analizar los comportamientos de cada individuo. Sus representantes son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koskan.
El humanismo es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento y los sentimientos de cada persona. Los principios teóricos del humanismo es la fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Estos principios teóricos están en una pirámide gracias a Abraham Maslow, el principal exponente de esta rama. El objeto de estudio es las necesidades del ser en una sociedad. Como lo acabo de decir, lo establece Abraham Maslow en la pirámide. Características generales tenemos la liberación del potencial humano, la importancia de la subjetividad y la profundización de cada caso de estudio y como también la búsqueda de la aceptación de cada caso. Estas características abarcan todo lo que es la forma en cómo una persona mejora las condiciones de vida en el trabajo o en las áreas estudiantiles. Estas personas, algunas tienen como de más relevancia trastornos psicológicos de los cuales vienen siendo tratados. Principal exponente, como se acaba de decir, Abraham Maslow, estadounidense, filósofo y psicólogo, Eric Fromm y Carl Roberts, que son y demás psicólogos de diferentes nacionalidades, que han aportado con grandes hallazgos a esta rama humanista. Cognitivismo. El cognitivismo es una de las teorías que ha prevalecido en la psicología. Esta tiene como objetivo estudiar la mente humana en la forma en cómo se adquieren conocimientos, cómo recuerda, cómo piensa y cómo analiza una información que es obtenida desde la realidad en la que se encuentra, es decir, desde un mismo entorno. Los principios teóricos son procesos mentales de pensamiento, sentimientos, aprendizaje y retención de información. El objeto de estudio. El objeto de estudio se tiene como objeto de estudio el estudio de la mente humana en la forma en cómo recuerda, en cómo adquiere y cómo retiene la información. Características generales. En las características generales encontramos el aprendizaje, resultados de aprendizaje, conocimientos que están organizados debidamente estructurales. ¿Sí? Debidamente estructurados. También está el aprendizaje activo y codificado. Uno de los principales exponentes que encontramos en este es Jan Piaget, una psicóloga genética de la cual se ha basado en el estudio de la mente humana y la forma en cómo se adquiere la información. También Ausel con las teorías de